Hola queridísimos, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a este año 2024 que ya ha comenzado. Y bueno, hoy quiero decirles que más allá de eso, agradecerles a todos ustedes los que se han venido suscribiendo. Este espacio comenzó en el mes de septiembre del año pasado y ya tenemos muchos suscriptores. Suscríbase, no se olvide, así rápidamente el material que grabamos aparece en su internet, en su Google, en su espacio. Y bueno, yo lo hago con todo mi cariño y este programa de hoy lo dedico a Marcelo, un fervoroso, ferviente fan de este espacio que él ya sabe lo está esperando. Pero quiero agradecerles a todos ustedes, los que permanentemente piden amistad y los que permanentemente se suscriben. No olvide, suscríbase, deme like y bueno, vamos a seguir adelante. Hoy vamos a hablar de un hombre muy especial para comenzar este año, un hombre que en algunos círculos se llamó un hombre del Renacimiento. Y si usted piensa un hombre del Renacimiento, piensa en una persona que quizá puede ser, ¿por qué no?, tuvo nada más que una visión de lo que en su momento se llamó el arte clásico o el arte con mayúsculas o, bueno, un arte elitista. No, este hombre se llamó Andy Warhol, fue estadounidense, falleció en 1987 a los 59 años y revolucionó el mundo de la estética plástica, porque él, por sobre todas las cosas, descendiente de eslovacos, había nacido en Pittsburgh, por sobre todas las cosas, él quiso revolucionar los cánones establecidos hasta ese momento. Andy Warhol es el padre del arte pop, de ese arte que tomó o se nutrió de las señales de iluminación en las calles, de los que en ese momento eran grafitis, sin llegar a denominarse de esa forma, de los artículos de consumo diario, de las celebridades del momento. Andy Warhol fue un hombre, le decía, del Renacimiento o un hombre renacentista, para diferenciarlo a un Leonardo da Vinci, por ejemplo, porque tomó muchos aspectos de las distintas expresiones artísticas y las volcó, con mayor o menor fortuna, pero que fue un éxito, fue un gran éxito. Él se encargó durante toda su vida a hacerse notar. Tenía un aspecto físico no muy agraciado, con los años fue desmejorando su aspecto físico, empezó a quedarse calvo, usó unas pelucas blancas que fueron su marca registrada, era abiertamente homosexual, nunca lo admitió quizá, pero se supo y él vivía como un homosexual. Fue un defensor de los derechos humanos, de los derechos de la gente diferente, entre comillas, lo que ahora sería el grupo LGBT, etc. Estuvo en contra de la homofobia y por sobre todas las cosas innovó. Él quiso ser famoso, quiso ser especialmente famoso y lo consiguió. De él esa frase tan en su momento, ahora ya no se habla de eso, pero en su momento, 20 años atrás o 25 años atrás, uno decía los 15 minutos de fama que pronosticó Andy Warhol. Ahora, a través de las redes, que en ese momento no existían, ¿quién no tiene 15 minutos de fama o mucho más? Todo el que se proponga entrar a una red comunitaria o una red de estas que pululan en el mundo de internet puede tener sus 15 minutos de fama. Él lo tuvo, mucho más que 15 minutos. Él se dedicó a hacerse famoso, a hacerse conocido, a hacerse popular, a incursionar en el cine, en la plástica, en la fotografía, en la actuación. Filmó mucho a su manera. Se había especializado en arte comercial,
y de él son esas famosas, por ejemplo, latas de sopa Campbell, que fueron tan conocidas en su momento y que él reproducía de una manera permanente, hacía cuadros con 10 o 20 o 30, misma imagen de la lata de sopa Campbell, que él había amado cuando era niño, y bueno, se entusiasmó con eso y eso fue una fuente de inspiración para él, o de expresión más que de inspiración. También tomó grandes nombres del mundo de la farándula. Por ejemplo, son famosas sus serigrafías sobre Marilyn Monroe, sobre Elizabeth Taylor, sobre Prince, por ejemplo. Aquí en la Argentina, Amalita Fortabat tuvo su Andy Warhol y se difundió, usted ha visto en la carátula de la presentación del programa de hoy, donde hay una imagen de Marilyn Monroe y otra de Amalita Fortabat. Seguramente usted la ubica. Bueno, este hombre tuvo una vida bastante licenciosa, pero no obstante, se supone que fue así. Fue atacado en un momento por una fanática que le reprochaba cosas, lo hirió, y a partir de entonces ya su organismo se desestabilizó hasta 1987, en que después de una operación de vesícula al día siguiente parece que por mala praxis falleció. Bueno, Andy Warhol fue un hombre especial con un sentido de lo popular, por eso le decía, no fue arte mayor ni arte menor, fue arte. Todo había cambiado desde la época de Picasso y su arte. Todo cambió también desde que Marcel Duchamp se expusiera a exhibir dentro de una exposición, un mingitorio. Eso cambió la forma de ver el mundo. Y los autores plásticos de todas partes, en la década del 20, 30, 40, se dedicaron a modificar lo que había venido siendo clásico a través de los siglos. Él tuvo ese privilegio, lo consiguió. Fue un hombre que se destacó por su audacia, tuvo una vida muy libre, no obstante, amó a su madre y la tuvo con él hasta el último día de su vida. Un personaje bastante extraño, tuvo sus amores, vivió esa época terrible en que apareció el SIDA, después de que se supo que Rock Hudson era portador de SIDA y falleció a consecuencia del SIDA, finalmente en la década del 80. Él tenía terror de contraer SIDA. Y bueno, eso significó también que parte de su vida sexual, amorosa, fuera por otros carriles, cuando se enteró de lo letal que era el virus del SIDA. Habría mucho para decir sobre Andy Warhol, un personaje, bueno, fascinante, un personaje que tuvo sus adeptos, que siguió teniéndolos. Ahora hay mucho de ese tipo de arte comercial o de ese arte popular que uno se pregunta a veces por qué le dan premios a determinadas manifestaciones artísticas que, siguiendo los cánones tradicionales, nos preguntamos qué le han encontrado, qué le encuentran a esas manifestaciones. Hay muchos nombres, están las exposiciones en todo el mundo, algunas más clásicas, otras más modernas, otras vanguardistas, pero yo creo que con Andy Warhol, y como creemos todos los que estamos en el mundo del arte y de la plástica en este caso, se terminó de definir. Y quizá muchos ya no se atrevan a hablar de arte mayor o de arte menor, porque la manifestación que hizo Andy Warhol al mundo del arte fue diferente. Se atrevió a cosas que nadie se había atrevido hasta ese momento, excepto, bueno, le decía, la pintura de Picasso, que rompió con muchos cánones, Dalí también, Marcel Duchamp también y tantos otros. Pero Andy Warhol tuvo su impronta.
Él en la ciudad de Nueva York, donde desarrolló su arte porque él necesitaba una gran ciudad cosmopolita, tuvo un gran salón que se llamó The Factory, donde iban a parar todas sus amistades, donde se hacía talleres artísticos, donde él pintaba o bosquejaba sus trabajos. Fue amante de un pintor, creo que puertorriqueño, que se llamó Basquiat, un gran romance con él. Y bueno, no sé si dejó un gran legado. Quizá el legado que dejó fue haberse atrevido a hacer cosas que nunca nadie se había atrevido a hacer. ¿Y por qué no? Porque sí, porque puede hacerse. Hay una frase de una nota que yo recogí estos días hablando, buscando material para hablarles de Andy Warhol, que creo que lo refleja todo y se la voy a leer textualmente, porque me pareció muy digna de ser tenida en cuenta y de que refleja a ciencia cierta lo que fue Andy Warhol y el legado que le dejó a la humanidad del siglo XX en su momento y ahora la del XXI, porque continúa toda una propuesta desarrollada de otra manera que él lanzó al mundo en su momento. El periodista español Miguel Castro, hace unos 4 o 5 más años, dijo: Andy Warhol fue un hombre del Renacimiento en una época culturalmente saturada de elementos, un visionario sobre que se olió en qué se convertiría el mundo a la larga, o sea, al final, en una serie de modas de usar y tirar, subculturas que se vuelven culturas, prensa amarilla sustituyendo a la información y reality shows sustituyendo a la vida misma. Esto lo dijo un periodista español, lo escribió en el 2016. Fíjese si no es lo que está sucediendo ahora. Diría un Pérez Reverte: todo está bajando de nivel, todo está diferenciándose. Quizá aquello que consideramos de alto nivel ahora se mire de otra manera. ¿Que hay superficialidad en el asunto? Sin ninguna duda. El arte efímero de Andy Warhol fue un arte superficial, pero es propio de los tiempos que estamos viviendo. Lamentablemente o no, yo lo lamento, usted quizá no, usted se adecue a esta circunstancia que, bueno, nos trae algo diferente o nos ha venido trayendo algo diferente. Hoy quisimos dedicarle este espacio en pleno mes de enero de 2024 a ese hombre diferente, a ese artista diferente que se atrevió a hacer lo que nadie se había atrevido hasta ese momento, que se llamó Andy Warhol. Les dedico este programa a todos los que están mirándolos, ya sea en el hemisferio sur o en el hemisferio norte. Se lo dedico a Marcelo, que él lo está esperando sin ninguna duda. Y bueno, no se olvide, suscríbase, deme like, así podemos seguir adelante. Usted en su domicilio o en su espacio y yo aquí en el mío, como siempre. Chao, hasta cualquier momento. Un beso grande para todos ustedes.